aquí con nosotros a René Jaques, exdirector del Instituto de Bienestar Estudiantil UNAVIE, y gracias René por estar aquí con nosotros. INAVIE. Gracias por estar aquí porque precisamente INAVIE y un proyecto de ley de alimentación y nutrición escolar ha generado una situación de discusión bastante amplia, sobre todo por los suplidores que han dicho que esta ley podría generar muchos problemas. ¿Tú conoces bien esa ley? ¿Cuál es tu posición, tú que dirigiste el INAVIE por tanto tiempo? Bueno, muchas Acércate gracias ahí al micrófono. Muchas gracias por la oportunidad y para mí siempre placentero estar con ustedes. Gracias. Bueno, como es de suponer, vi el proyecto de ley, lo leí y creo, la impresión general que tengo de entrada es que fue elaborado muy a la carrera, tomando como punto de referencia el modelo de Brasil, que a mi modo de ver, y tuve en tres ocasiones en Brasil cuando se iba a iniciar el programa, viendo las diferentes modalidades que ellos tienen, me di cuenta que no era aplicable acá. No era aplicable. Por ejemplo, si tú ves el caso del soporte del proyecto de alimentación escolar, del programa de alimentación escolar de Brasil, está sustentado básicamente en agricultura familiar. Y está sustentado en la agricultura familiar porque ese país tiene la característica de que hay 3.9 millones y pico, para redondearlo en 3.9 millones y pico de empresas de agricultura familiar. Entonces, cuando tú haces un parangón y lo traes a República Dominicana, tú tienes que aquí no hay empresas de agricultura familiar. Aquí puede haber una economía conuquera, pero hay empresas grandes agropecuarias que sí tienen otra característica que no son las de la agricultura familiar. Entonces, en cambio, nuestro país sí tiene más de 440,000 MIPYMES. Y por eso nosotros entendíamos que debíamos sustentar este programa en las MIPYMES, porque eran las que estarían en condiciones de incorporarse al programa. Cuando usted dice nosotros, es el PLD, el gobierno del PLD. Me refiero al gobierno del PLD y también nosotros desde el instituto que teníamos la misma visión, desde el INAVIE. Exacto. Entonces, por eso, y de ahí que yo entiendo muy válidas las preocupaciones de los MIPYMES, desde el punto de vista de que ellos deberían estar expresamente incluidos en el proyecto. Citados en la ley, pero también, como ellos dicen, formando parte de un comité técnico que se plantea, que yo no sé si eso significa una sustitución del comité con que cuenta el instituto ya. El instituto tiene un comité donde forma parte la ADP, la Asociación de Padres, el Ministerio de Salud Pública, el CONANI. Hay unas 7 u 8 instituciones que forman parte de ese consejo, del consejo del INAVIE actual. Y no sé si este comité consultivo sustituye el otro porque la ley no lo especifica. Pero para mí lo fundamental es eso, que es un error no contar con las MIPYMES en este programa y expresamente contar con las MIPYMES. Tanto así que cuando algunos suplidores me llamaron a raíz de esto, yo les dije, no se preocupen, porque ustedes no son sustituibles en ese. Aún si el Senado aprobara ese proyecto de ley, no puede prescindir de las MIPYMES en el proceso. Entonces, yo creo ahí la validez que tiene los reclamos que ellos hacen, pero además la importancia que tiene para el programa, para la sostenibilidad del programa, contar con ellos. Fíjate que en esas MIPYMES, el señor director actual del instituto, en reunión con la Asociación de Hombres de Empresas, decía, y lo expresaba con orgullo y satisfacción, yo también lo hacía igual que él, les comunicaba a la Asociación de Empresas que en el 2024 el instituto apoyó a más de 2.200 MIPYMES. Claro. Y lo dijo con satisfacción. Igual yo decía en mi gestión, estamos apoyando cerca de 2.000 MIPYMES que estarían generando probablemente al día de hoy 1.600.000 empleos. Pero tú dices, si se aprueba este proyecto,
¿Las MIPYMES serían desplazadas o las MIPYMES no podrían desplazarlas? Habría un problema serio para la participación y que yo creo que lo que definieron el proyecto no tomaron en cuenta. Por ejemplo, se dice que se construirían, que cocinas en las los escuelas. Alimentos se procesarían en la escuela. ¿Eso es posible? ¿Tú lo En la intentaste actualidad, en algún momento? no es posible. Igual lo intentamos porque nosotros tratamos de conocer qué pasaba en Brasil y tuvimos que poner sobre una mesa, ¿es aplicable aquí o no? Pero ¿qué pasa? Que en Brasil las escuelas tienen cocina, tienen comedores. Están habilitadas. Aquí menos del 10% tiene cocina. Y muchas de ellas no están terminadas. O sea que nosotros estamos hablando de eso. Y hay algunas escuelas que cocinan. Nosotros le damos alimentos también a la administración actual, a algo alrededor de 300 escuelas que cocinan. Ahora. En la actualidad. Ahora bien, si se evalúa la calidad de esas cocinas, y nosotros las evaluábamos, teníamos que estar en constante seguimiento para garantizar la calidad. Y tienen otro problema que se genera, y se lo genera a cualquiera de director que esté ahí. Y es que las escuelas que cocinan, tú le haces transferencia de dinero al director de la escuela para que lo administre. Entonces, esas transferencias de dinero siempre cuesta problemas al momento de tú sacar cuentas, rendir cuentas, porque pues ellos tienen que rendir cuentas para tú reembolsar el dinero. Y siempre dan problemas. Es más, en diferentes auditorías, inclusive a mí, sale, de Cámara de Cuentas, sale de que el instituto no devuelve a la tesorería el dinero que le devuelven las escuelas de instituto. Ni lo hace esto, ni lo hacía Cecilio, ni lo hacía yo. En mi caso, ¿por qué yo no lo hacía? ¿Por qué? Porque ese dinero, cuando nosotros, la primera auditoría que se me hizo determinó que yo lo hacía, nos acercamos a la Dirección de Impuestos, a tesorería. Y entonces tesorería, ¿y cuánto que devuelve? Es que tú tienes que esas 300 escuelas son chiquititas. Tienen 6 estudiantes, 10 estudiantes, 30 estudiantes, 15 estudiantes. Entonces te devuelven 10,000 pesos o 15,000 pesos. El procedimiento burocrático para devolverlo a tesorería es muchísimo más complejo que tú, ese mismo dinero, autorizarlo a que te lo depositen en la cuenta de alimentación escolar. Y nos dijeron, síganlo haciendo así. Nosotros creíamos que era un dineral que se devolvía por esa vía. Ahora, en los procesos de auditorías, de Cámara de Cuentas, te sale, no devuelven el dinero a tesorería. Manuel. René, ¿qué usted considera que ha pasado en esta gestión? Víctor es un hombre que yo lo aprecio mucho, lo respeto mucho, pero hay una realidad, y es que en la gestión suya sí hubo, porque que administra tantos fondos ahí, tantos intereses, siempre. Ahora, los ruidos en la gestión suya fueron mínimos. O sea, ¿qué usted visualiza que ha pasado de diferente ahora? Que hemos visto, claro, son normales. Escándalo permanente. Ahora. Son normales los escándalos porque se administran muchos fondos, hay muchos intereses. Ahora, fueron muy mínimos los suyos, es la verdad. Sí. Bueno, yo te diría que... La gerencia, hermano. No, déjeme ver que sabe de eso, nosotros a nivel de opinión pública e internamente nunca tuvimos una acusación de corrupción o de manipulación en los procesos de licitaciones. Nunca. En nuestra gestión nunca tuvimos ese tipo de ruido. Tuvimos ruido por pago, sobre todo al principio de años. Si usted analiza las estadísticas, todas las instituciones públicas a principio de año tienen dificultades porque el gobierno gasta un dineral distribuye un dineral en las regalías pascuales, en todos esos tipos, que el sueldo 13, entonces queda con poquísimo fondo. Y tiene uno que gestionarse por alguna manera ese dinero para compensar dinero. Y siempre hay atraso. La entrada del presupuesto. Pero la razón para mí estriba en una gerencia cercana con los suplidores y cercana con el personal que trabaja contigo. Si yo tuviera que hacerle 2 sugerencias a don Víctor, que está al frente de la institución,
diría que una de ellas es que no debe confiar tanto en sus subalternos. Y los subalternos deben ser seleccionados con muchísimo criterio, no solamente desde el punto de vista técnico, capacidad profesional, sino también desde el punto de vista de su honestidad, de su moral. Y una vez lo oí decir aquí en este programa, que alguien le decía, le señalaba, no sé si en este programa o en otro, pero en su institución no hay corrupción, absolutamente no. Yo nunca me hubiera atrevido ni a decir eso. Porque es que estos subalternos sí que lo pueden hacer. Yo he dicho que en mi gestión, violar la ley de una manera consciente lo he hecho en 2 ocasiones. Y una fue en la Dirección de Bienestar Estudiantil. Que sabiendo que era incorrecto desde el punto de vista legal, lo hice. Y eso consistió, y se lo voy a decir con toda honestidad, violé la ley a conciencia, que cuando recibía una información del tipo que fuera de alguno de mis subalternos, yo lograba por las relaciones que tiene un funcionario intervenir en sus teléfonos. Y eso fue extremadamente importante para mí. Igual me permitió entender que el rumor o la información que te llega puede ser verdad y puede no serla. Porque igual por esa vía llegué a comprobar que algunos subalternos míos no era lo que se decía. Pero de la misma manera llegué a comprobar que otros sí era lo que se decía. Y tomar medidas en consecuencia. Por supuesto. Y cancelar por corrupción, no tuve que hacer una sola, no, hice 2 cancelaciones por cancelación. Y 2 hice que Contraloría moviera a la auditoría interna. Y me llegó la información de debilidades en ese departamento de auditoría. Tú sabes que en todas las instituciones hay auditores de la Contraloría. Sí, así. Entonces, dos de ellos proponían a suplidores acelerar el pago. Por un menudito. Acelerar el pago por un menudito. Los suplidores, conscientes de nuestro estilo de dirección, inmediatamente fueron y me lo comunicaron. No lo podía cancelar yo, pero me fui a Contraloría y obligué a que Quiero preguntarle algo y perdone. Sí, yo tengo acá que le estoy mandando a los muchachos y quiero que me lo pongan. Esta es una cocina de... Mírala ahí. Mírala ahí. Esa es una cocina de uno de las pymes, de las MIPYMES, que le cocina. Mire la cocina que ha preparado. Yo no voy a decir de qué es la propiedad de esta cocina, pero mire lo que es esa cocina escolar. Eso es aquí en el país. Eso es de aquí, de o sea, de un suplidor. De un suplidor. O sea, no de una escuela, de un suplidor. De un suplidor, su cocina, para llevarlo a la escuela. Una super cocina. Una super cocina, por eso le estoy Mira poniendo. qué limpieza, qué Puedo higiene. hasta decir de quién es. Sí, Puedo hasta claro. decir de quién es, de África Montaz. De África Montaz. De África Montaz. Usted sabe qué es lo que parece que quiere la FAO, porque eso viene todo con la FAO, usted lo sabe. Sí. Eliminar las MIPYMES para buscar a los suplidores industriales grandes. No, porque no Permiso, pueden, permiso, doña, Virgilio, pero déjeme que pero no por es favor, a ti. Pero déjeme hacer Permiso, Virgilio, que no es a porque ti. tú eres director dinamita. Permiso, que pero eso Dios es mío. la posición que ellos entienden. De las MIPYMES. De las MIPYMES. Ellos entienden que lo que quieren es sacarlos a ellos. Mire esa cocina, ese tolete de cocina. Sacarlos a ellos para entregar el negocio, entre comillas, a los grandes. Industrias grandes. Pero lo que propone la ley no es eso. Permiso. Pero René, que conoce muy bien eso, ¿tú crees que esa podría ser la intención exacta? Lo que sí tengo claro es que el proyecto de ley que cursa ahora, creo, en el Senado, da esa posibilidad. Ahí está. Cuando habla de un tercero. Exactamente. Habla de un tercero. Un exdirector. Un exdirector lo está diciendo. Y en el ¿Te proyecto de ley plantearon eso hablan en de un algún momento tercero. durante tu gestión? Eso mismo te iba a decir. Ahí va, míralo ahí. Que me llegaron a plantear eso en Ahí una está. ocasión. ¿Oíste Es más, tú? hubo Para que no hables sin saber. un suplidor. Puncho, porque hay que Retire, decir- retire eso, doña. Oiga, René. hubo un René, suplidor retire eso, doña. de No lo alimentos. Ah, pues está bien. Hubo un suplidor de alimentos A lo cumpleaños que llegó a plantearme que si estábamos locos
distribuyendo eso entre las pymes. Eso tiene que ser administrado por empresas de alto nivel, con altos estándares de calidad. Y me dijo, si ustedes me asignan a mí solo el entero, yo se los resuelvo. Claro. Y le instalo cocina y cocina central a través de la cual llevamos los alimentos y quiebro toda la pyme. Satélite. Entonces, la respuesta mía siempre era la misma. No es posible. Bien. Perfecto, muy bien. Espérate, Manuel me había pedido, escúchame. No, tranquilo. Bueno, dale. Que yo voy a pasar para la política ahora. Okay. Dale, pues. Dale. Don René, dos cosas. Un gran amigo suyo y del país y de todos nosotros manda a decir lo siguiente, y me pidió que lo dijera en el aire. René es una estrella. Sí, señor. El doctor Francisco Domínguez Brito. Sí, René es una estrella. Le manda un abrazo. Qué lindo. Don René, nosotros vivimos lo que fue ese proceso de construcción, de armadura, de ese gran proyecto de el almuerzo y el desayuno escolar en la gestión suya y en las gestiones que pasaron por el INAVIE en los 8 años del 12 al 20. Y vimos cómo había un programa anclado entre resolver un problema fundamental económico-social de cada hogar dominicano que tenía que mandar un niño a la escuela, pero también cómo se desarrollaba un sector empresarial que venía surgiendo, emergiendo y construyéndose, que eran las MIPYME. Lo vivimos y vimos cómo ese sector hizo préstamos, se involucró en montar cocinas como ese de la señora África Montá, que Consuelo acaba de hacer mención, y cientos de cocinas más que todos conocemos a un emprendedor que confió en el gobierno dominicano, arriesgó hasta su propiedad porque hipotecaron casa para montar ese proyecto. ¿Qué es lo que pasa? Que ya esto no funciona, y si esa ley es tan necesaria para poder cumplir con un mandato de un compromiso social y económico del gobierno dominicano con los estudiantes pobres de la República Dominicana. Bueno, comienzo por lo que tiene que ver con el programa actual, que es lo que pasa que no funciona. Realmente funciona. Se ha demostrado que funciona. Y ya lo decía Manuel hace un momento. Nosotros éramos 8 años en esa posición y no tuvimos escándalos con licitaciones, no tuvimos escándalos de corrupción, ninguno de eso. Y aprovecho para decir que como se sustenta en las pymes, si tuviera que darle otro consejo a don Víctor, le diría que reconsidere un poco la posición que a veces tiene frente a las MIPYME. A veces se refiere a ella en términos despectivos, a veces he oído, a veces hasta con improperios, y creo que es un error. Es mucho más fácil, lo aprendí en la práctica, es mucho más fácil usted sentarse en una mesa con los directivos de las pymes que usted tener 230 y algo, como dice él, de gente que andan detrás de usted buscando explicación a determinadas cosas. Si usted tuviera que negociar con ellos individualmente, seguro que es imposible. Estoy convencido de que él no puede recibir a todo el que quiere verlo para hablarle de su programa. Claro. Yo tenía martes y jueves para eso, y los martes yo me quedaba en la recepción. Esperando ahí. Esperándolo, llegaba primero que todo el mundo y tenía 2 asistentes, una a mi lado y la otra al otro lado. Porque había siempre una multitud y entonces yo lo iba viendo. A veces me daba el lujo de hablar con 10 al mismo tiempo, 15 y hasta 20, porque iban a lo mismo. Entonces, ¿por qué los pagos están retrasados? Ah, miren, amigos, es por esto. Y mi pago, que miren, me deben 2 meses. Ajá, llámame a contabilidad, averiguan qué le pasa al señor fulano de tal. Llámame, y yo seguía con otro. Ah, bien, ya vieron de contabilidad. Mira, aquí tengo al señor fulano de tal que le debemos 3 meses, que sé yo qué cuánto. Eso era cortar burocracia, muy bien. Ah, pero lo que pasa es que ese señor que usted tiene ahí al lado le falta tal documento. Sí, no está al día con el documento. Exacto. Entonces ya él no depositó, ya él lo sabe que tiene que buscar los impuestos. Ah, ya tú oíste. Pero ya con eso se respondía a un paquete. Exacto. Varios que estaban con ese mismo caso. Y el tema siempre me dio resultado. Cuando yo estaba en el INAVIE, se había hecho una evaluación de quiénes recibían más personas. Y salí yo. Lo que pasa es que cuando yo estaba en el INVI,
En el INVI. Cuando yo estaba en el INVI, todos iban a lo mismo. Y yo era el encargado de los programas de adjudicación de las viviendas. No era quien la adjudicaba, pero preparaba todos los expedientes y eso. Entonces yo en primer lugar, que recibía 113 personas promedio, y Danilo en segundo lugar, que era el expresidente, que era secretario de la presidencia, recibía 90. Entonces estaba, pero ve, porque para mí era fácil. Tenía el privilegio de tener un salón casi de tamaño, que nunca me lo imaginé, ni mis padres tampoco. Entonces metía a 20 personas. Era lo mismo que iban todos. René, Manuel. Pero que sí quiero decirle algo antes de pasar, que Manuel dijo que iba a pasar a la política. sí. La parte del proyecto, que es la debilidad, una debilidad que tiene esto, además de lo que hablamos de cocinar en la escuela, las escuelas no están preparadas para eso y necesitarían varios años para estarlo. Un proceso largo. Y la ley dice que entraría en 5.000 vigencia. cocinas. Sí, la ley dice que entraría en vigencia inmediatamente, eso no es posible. Igual dice que algunas cosas entrarían lo más tarde, 6 meses después. No es posible, nada podía entrar. Por ejemplo, en la agricultura familiar en Brasil, permíteme, Manuel, decir esto, tiene todo una protección del Estado brasileño. Hay todo un marco jurídico que las protege. Tienen financiamiento bajísimo. Tienen una política de mercado para garantizar los precios de mercado, porque no es lo mismo que una empresa que te produce por tarea 100,000 lechosas que una finquita de patio que te produce 10. O sea, te la va a vender más barata que el otro. Entonces tiene una política de mercado para estabilizar los precios, para garantizar el precio adecuado. Le tiene el mercado identificado y aporta recursos y tiene que subsidiar, que es lo mismo que hace el gobierno con la utilería escolar. Tiene que subsidiar. Claro. Tiene que aportar recursos para eso. Entonces, eso hace, por ejemplo, la misma MIPYME habría que darle todavía más fortaleza. Yo quiero llamar a las asociaciones y federaciones de MIPYME, que no sé si lo han hecho, pero deberían acercarse a industria y comercio para fortalecer su posición desde el punto de vista institucional, porque industria y comercio tiene un departamento Sí, hay un departamento de Sí, MIPYME. industria, comercio y MIPYMES. Sí, Exactamente, y MIPYMES. Y Entonces, ahí hay una respuesta para ello desde el punto de vista institucional que deberían tomar en cuenta los senadores, porque yo hallo que en la Cámara de Diputados eso pasó como salcochado y no se puede implementar, aún si aprobara no hay forma de implementarlo, y yo creo que el sentido de las leyes es que puedan implementar. Claro. No leyes para decir la tenemos, una de las quejas Y de que no nuestra funciona, ciudadanía es que claro. tenemos muchas leyes que no funcionan. Manuel. Esa sería A menos una. que sea para entretenernos. Exacto. Escuche esto, Manuel. y yo sé- bueno. escuche A menos esto. que sea para entretenernos. Escuche esto, René, que yo sé que Pedro va a coincidir conmigo. Mire, Trata anote de- esto. Método, pragmatismo y conciliación. Domínguez Brito dijo, René brillante. Yo he dicho, a mí no se me puede hablar de PLD. Escuche bien. Escuche las 3 cosas que dije primero. Las 3 cosas las tiene usted. Método, pragmatismo y conciliador. Las 3 cosas Así juntas. es. Yo recuerdo en el 2011, lo que está pasando entre Irán e Israel hoy era menos complicado que lo que estaba pasando en la circunscripción número 2 en el 2011. ¿Tú lo recuerdas? Julio por un lado con un grupo y Mojica en otro grupo. Eso era una guerra a muerte. Mandaron a René para allá del lado. Israel e Irán. Guerra de guerrilla. Oye bien, Israel e Irán. René sabe lo que yo estoy diciendo. Eso Eso sí, era una verdad. guerra a muerte Claro en que esa sí. circunscripción. Mandaron a René de enlace para calmar este asunto. Eso no lo paraba. Autoridad. Oye, ni Danilo paraba esa vaina. Eso era una guerra abierta. Oye bien. ¿A dónde está usted metido, René? Que está este desorden en el PLD, un hombre con toda esta condición, que lo respeta a todo el mundo, que tiene la capacidad de sentar gente, a judíos y a musulmanes, lo sienta sin problema, a conversar. ¿Qué está pasando, René? Es la misma franja de Explícame este Gaza. asunto, René. ¿Qué es esta vaina? Bueno, yo no estoy viendo los problemas del PLD del tamaño que tú lo ves. Está complicado esa vaina ahí. Lo que yo puedo sí demandar a la dirección política del partido es Mira aquí un una representante. frase que yo aprendí de un compañero, Fabio Hernández, a quien respeto mucho, que él decía, él fue dirigente, secretario general, como eran antes de un intermedio. Y él nos decía que cada vez que nosotros fuéramos a decir o a hacer algo, pensáramos si conviene a los intereses del partido y no a nuestros propios intereses. Si nosotros llegásemos a pensar de esa manera desde la dirección del partido, yo creo que encontramos fórmula. Porque en estos momentos yo tengo funciones de enlazar
un bloque de intermedio. Nosotros estamos en la fase de fortalecer las estructuras. Usted no hace nada ahí, René. Usted debe estar en la comisión conciliadora visitando a toda esa gente que está en guerra. ¿Qué pasa? Que ahí es que usted fue. Es que ahí también hay que conciliar. me ha mandado. Yo sé lo que te estoy diciendo. Yo sé de qué te estoy hablando. Yo conozco. Manuel, déjalo que termine Lo que te quiero decir es que el partido, en sentido general, Él está conciliando. está orientado a que en esta fase, en esta etapa, nosotros nos concentremos en fortalecer la estructura del partido. Y coincido con mi amigo, hermano Domínguez Brito, compañero, a quien estimo muchísimo y valoro muchísimo. De lo mejor que tiene el PLD. Eso. Coincido en que se pueden conciliar eso junto con las aspiraciones presidenciales. O sea, ¿tú crees que deben conciliarse las dos cosas? Es que pueden desarrollarse concomitantemente. Y la sincerización. Estoy de acuerdo con eso, pero para eso hay que reconocer que en estos momentos nosotros no podemos torpedear el desarrollo y el fortalecimiento de las bases y la estructura partidaria. Okay. René. Y le digo, estamos trabajando con métodos. Lo que lamentaría es si no todo el partido lo hace. Okay. Si hay unas estructuras que están rezagadas en eso, lo que debe hacer la dirección del partido es estimularlo a que continúen trabajando en esa dirección. Fíjate, fíjate, yo estoy precisamente en un bloque de intermedio de lo más complejo. Bien. Precisamente por lo que tú decías. Yo estoy en el bloque Tamarindo Villa Liberación. Pero al mismo tiempo trabajo con la Secretaría de Asuntos de la Administración Pública. Estamos concentrados en dar seguimiento a las acciones de diferentes instituciones públicas que no que actúan tanto al margen de las normativas, de los procedimientos, o carecen de planes. Y entonces esa misma secretaría puede dar insumo al equipo técnico que da la rueda de prensa semanal. Bien, muchas gracias. Gracias a René Jaques, exdirector del Instituto de Bienestar Estudiantil INAVIE, por esta orientación. Muy bueno. Gracias, hermano. Muchas gracias. ¡Cambio fuera!